Adelante, pasen. Estamos en el día 3. Nuestro título para hoy es el cuerpo de Cristo, que se divide en dos partes, ¿cierto? No el cuerpo de Cristo se divide en dos partes, sino que la lección se divide en dos partes. Y esta es la parte primera. Vamos a darle un repasito a nuestro versículo, porque precisamente vamos a profundizar en eso en esta clase. Leemos el versículo de Romanos 12:5, estamos empezando recién, ¿sí? Todos juntos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. Ahí está. Entonces empieza diciendo la lección, como dije, el título es el cuerpo de Cristo, y Pablo escribió a la iglesia en Roma, dice el autor, y les dio algunas instrucciones de cómo los miembros del cuerpo de Cristo deben vivir en relación unos con otros. Esto está en Romanos 12, que ahora lo vamos a leer. Una iglesia necesita aprender a funcionar como el cuerpo de Cristo. Estas instrucciones dadas por Pablo nos ayudarán en la relación en nuestra iglesia. Así que yo quiero leer el capítulo, es cortito el capítulo 12 de Romanos, porque después vamos a ir desglosando algunos textos, ¿sí? Lo leo rápido. Dice, deberes cristianos, ya con el título ya tenemos que poner atención, porque si dice deberes cristianos, son instrucciones para nosotros, ¿cierto? Así que hermanos, capítulo 12 Romanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos textos son muy, muy conocidos, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y ahí termina el capítulo 12. Ahí estamos entonces. Número 1, dice, abra su Biblia en Romano, bueno, yo ya la abrí, ya lo leímos. Dice, lea los versículos indicados a continuación y responda las siguientes preguntas. En la A, que abarca los versículos 1 y 2,
Para que el cuerpo entero pudiese discernir la voluntad de Dios, Pablo recomendó lo que los miembros debían hacer. ¿Qué cosa debían hacer? Presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Así que póngale ahí en las líneas, sacrificio vivo, santo, agradable. Punto, bueno, después de la A, que dice eso, presentar sus cuerpos, más adelante en el versículo 2, no conformarse, sino transformarse por medio de ¿qué? Eso, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces estamos hablando por una parte del cuerpo, ¿cierto? Todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo como un sacrificio. Y un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y después la última frase que usa es que es nuestro culto racional. Y eso a veces los pasamos por alto, esa frase, pero tiene mucha profundidad, porque si estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de todo lo que pasa con nuestro cuerpo, todas las tentaciones que podemos tener, todos los malos tratos que podemos tener hacia nuestro cuerpo, pero también los excesos que podemos tener. Y después dice que ese es nuestro culto racional. O sea, si hay un culto que nosotros podemos darle a Dios, si hay un sacrificio que nosotros podemos darle a Dios de una forma racional, pensante, sin entrar en el terreno de lo místico, ¿cierto? De lo súper espiritual. No, algo simple es esto, que a veces es lo más difícil, ¿no? Pero Pablo empieza por ahí, por el cuerpo. Después dice que no se conforme a este siglo, sino que se transforme por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Renovar es algo que ya estaba, hacerlo otra vez de nuevo, ¿cierto? Eso es renovar, renuevo, que se haga de nuevo. Y ese renuevo, a veces también nuestros sistemas de pensamiento, ¿cierto? Lo que los psicólogos le llaman estructuras mentales, son difíciles de derribar. No porque mi familia lo hizo así, porque mi papá me lo enseñó así, no porque nuestra iglesia siempre se ha hecho así esto, entonces me lo enseñaron así y yo lo practico así, ¿cierto? Y a veces son cosas incluso contrarias a la palabra de Dios, pero como está tan arraigado eso, nos cuesta. Y cuando viene el Señor con un desafío a esas formas, a esas estructuras, nos remueve bastante la mente, ¿no? Quedamos ahí pensando y no se nos hace tan fáciles, o tan fácil, digo. El punto B, donde vamos a estudiar el versículo 3, 10 y 16, dice cuáles son algunas cosas específicas que usted puede hacer para prevenir el problema causado por el orgullo. Estamos hablando de nuestra relación entre nosotros, ¿cierto? Empezamos por el cuerpo, después Pablo nos habla de la mente, eso tiene que ver con nosotros mismos, pero ahora con los demás, ¿qué problema podemos tener? Con el orgullo. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Según lo que dice Pablo, en el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, la cual está en vosotros, que no tenga más alto concepto del que se debe tener. Eso puede ser, ahí lo pueden poner las líneas, no tener un alto concepto de mí mismo, ¿cierto? La versión viviente dice, en abierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ahí está, más resumido. Ninguno se crea mejor de lo que es. Que no significa que creerse el peor, porque eso es un error también, ¿no? Que a veces pensamos, no, yo no sirvo para nada, si yo soy el más ignorante de todo, yo no puedo hacer nada porque soy un perro, ¿no? Un gusano. Y que no es eso, porque la palabra de Dios no dice que somos eso.
Nosotros somos lo que Dios nos dice que somos. Y somos sus hijos y Él nos amó y Él entregó a su Hijo por nosotros. Somos valiosos. Pero eso no quiere decir que yo sea más valioso que mi hermano. No, nada que ver. Entonces, tener el concepto justo de lo que uno es. Y a veces en eso, digo, hay, ¿cómo se llama? Ciertas actividades que uno puede hacer porque la palabra de Dios dice que Dios nos capacita. Y nos capacita a veces con dones espirituales, pero también con talentos, con habilidades para hacer cosas. Entonces, ¿qué de malo tiene decir, sí, yo puedo hacer esto? Eso no es ser soberbio ni orgulloso cuando yo reconozco lo que puedo hacer. Digo, sí puedo hacer esto. El tema es cuando uno piensa que todo lo puede hacer o que todos los demás hacen las cosas mal y que él es el único que puede hacer las cosas bien. Ahí hay un problema. Pero si uno sabe que tiene éxito haciendo ciertas cosas, el reconocer eso, el tenerlo en, sí, yo puedo hacer esto, soy capaz de esto. ¿Por qué? Porque lo he hecho mucho tiempo, porque cada vez que lo hago me sale bien, porque la gente reconoce que me sale bien esto, eso no tiene nada de malo. Y esas cosas lo podemos poner también al servicio, ¿no? En este caso estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, las cosas que podemos hacer contra el orgullo o para prevenir problemas causados por el orgullo es no tener un alto concepto más allá del que deberíamos tener. Dice también, sino que cada uno piense con cordura. El versículo 10 dice, amaos los unos a los otros. Así que ahí hay otro consejo, ¿no? Amarse unos a otros. Y deleitarse en honrarse. Con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose unos a otros, ¿sí? Y el otro versículo era el 16, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Todas esas cosas podemos hacerlas en contra de los problemas que pueden producir el orgullo cuando nos empezamos a relacionar, ¿cierto?, entre nosotros. ¿Por qué otros miembros del cuerpo son importantes para nosotros? Eso lo podemos ver en el versículo 4. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El versículo 6 dice, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio o servir, o el que enseña en la enseñanza. Yo puse acá a esa pregunta en la letra C que dice, ¿por qué otros miembros del cuerpo son importantes para usted? Porque son todas partes del mismo cuerpo y cada uno tiene su función. ¿Sí? De acuerdo a esto que estamos leyendo. Eso podemos poner como idea ahí en la C. Pueden poner ustedes, por supuesto, otra cosa. Bueno, en la D tenemos el versículo 5, ¿no? Que es nuestro versículo para memorizar. Dice que lo escribamos ahí, que dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Escríbanlo ahí, y si no se acuerdan, cópienlo de la primera página de esta lección. O sea, de esta unidad que está en la página 202. Después hay otras cosas que Pablo sigue recomendando a la iglesia cuando seguimos leyendo más adelante, ¿no? de todo el capítulo que leí, que lo podemos tener acá en la columna que tenemos en la mano, o sea, en esta parte de la izquierda de la hoja, quiero decir. Estamos en la página 214 todavía, ¿no? Dice otras cosas que Pablo dice acerca de cómo debería ser la iglesia, cómo debería ser la relación entre los miembros de la iglesia. Dice, amar a otros sinceramente, aborrecer el mal,
Seguir lo bueno, amarse unos con otros con amor fraternal, dando honor a otro, sirviendo al Señor con diligencia, ser pacientes en la aflicción, ser fieles en la oración, compartir con los creyentes en necesidad, practicar la hospitalidad, bendecir a los que nos persiguen, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, vivir en armonía unos con otros, no ser altivos ni arrogantes, asociarnos con los humildes, no pagar mal por mal, hacer lo bueno, no tomar venganza y vencer con el bien el mal. La pregunta ahí sería, ¿cuál de estas cosas siento yo que por ahí podría practicar un poquito más? Que me está faltando practicar de toda esta lista. Y hacerle una marquita, porque todas tienen un cuadrito ahí al lado. Podríamos ir marcando nosotros diciendo ahí, la verdad que me falta un poquito de practicar la hospitalidad. Bueno, le hacen una raya de arriba abajo si quieren. Eso es para analizar y bueno, ahí poner, ¿no? Lo que uno cree que podría practicar un poco más. Dice, un sacrificio vivo y un entendimiento renovado son necesarios para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, son requisitos. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Por un lado tengo que tener esto del sacrificio, ¿cierto?, de mi cuerpo, pero por otro lado estar abierto a la renovación de mi mente. Puedo estar muy propenso a los sacrificios. De hecho, hay unas corrientes del catolicismo más ortodoxo, más duro, que hasta hace unos años, no sé si lo seguirán practicando, pero practicaban esto de, por ejemplo, mientras rezaban, darse latigazos. Como una forma de decir, yo también quiero sufrir, o yo no soy indigno, entonces me hago sufrir, ¿no? Me hago daño a mi cuerpo. ¿Sí? Entonces a veces podemos estar dispuestos a hacer grandes sacrificios en nuestro cuerpo, pero si nuestra mente está cerrada y estamos aferrándonos a nuestra estructura, de acuerdo a lo que dice Pablo acá, no nos sirve. Es una cosa y es la otra. Obviamente nosotros ya sabemos que esos sacrificios no nos sirven de nada, ¿cierto? Caminar de rodillas, ir a otra ciudad para ir a una iglesia, rompernos las rodillas, no aporta nada eso a lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque claro, haces eso un día, pero después los otros 364 eres un desastre, entonces no te sirve. Pero, aún así hay gente que puede estar dispuesta a eso con su cuerpo y no con su mente. Y al revés también. Hay gente que está muy abierta. Hoy se habla mucho de esto, ¿no? De la apertura mental. Sí, yo acepto todo. Pero ojo que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. O sea, yo en mi vida hago lo que quiero. Sí, acepto todo lo que me digan, soy abierto. Yo creo en Dios, creo en Buda y creo en ¿cómo se llama? En el zodíaco y que me tiren las cartas. Todo lo acepto. Todo bien, con todos. No tengo ningún problema con nadie. Pero eso sí, lo que yo hago con mi vida, que nadie se meta, que nadie opine y nadie me va a decir a mí cómo yo tengo que vivir, ¿no? con mi cuerpo. Entonces, son una pareja de cosas que hay que llevarlas juntas. El orgullo, dice el autor acá, puede causar problemas en el cuerpo. Usted debe pensar de sí mismo con cordura, dando honor a otros antes que a sí mismo, viviendo en armonía y asociándose con los humildes. Los miembros de la iglesia necesitan practicar todas las instrucciones dadas en los versículos del 9 al 21. Advertencia, dice el autor, seguir estas instrucciones puede ser muy costoso. Y sí, cuesta mucho, sobre todo el tema del orgullo, porque a veces cuando nos llenen ahí en el orgullo, en lo que nosotros pensamos que pensamos bien, o pensamos que hacemos bien, y viene otro a cuestionarte, a decirte, no, mira, de esta otra manera es mejor. O de repente en las iglesias pasa mucho esto de los celos. ¿Sí? Hay un hermano que llegó hace poco y que se empieza
a destacar. ¿Y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Si yo llevo acá más años y no me dan la oportunidad y ahora este está predicando y lo llaman a hacer esto, lo otro. Esas cosas se dan mucho en las iglesias. Y Pablo nos dice, no, el orgullo hay que dejarlo de lado, son problemas que se producen, ¿no? en nuestras relaciones. Punto número 2, dice, haga una pausa y ore por las maneras específicas en que Dios tal vez quiera que su iglesia actúe más como el cuerpo, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora, pero sí es una buena oración para tenerla en cuenta siempre cuando oremos, pedirle al Señor que nosotros como iglesia podamos seguir estas instrucciones. El Espíritu Santo capacita a cada miembro, ya estamos en la otra hojita, 2.15, la página. Capacita a cada miembro del Espíritu Santo para que funcione en el cuerpo. La primera parte de Corintios 1.12 indica que el Espíritu Santo capacita a cada miembro. Leemos que dice, a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo es el don, eso está en Hechos 2.3, y Él se manifiesta, es decir, se hace claro, visible, se hace conocido, se revela, eso quiere decir, a cada miembro del cuerpo para el bien común del cuerpo. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo es que capacita para el provecho del cuerpo, ¿sí? No es para provecho personal, es para el provecho del cuerpo, que puedo yo aportar al cuerpo de Cristo. Habíamos hablado de esto de la capacitación, ¿cierto? Lo recuerdo por si alguien no vino o no se acuerda. De que estamos hablando de la capacitación espiritual, que no es lo mismo que la capacitación intelectual o física que uno puede tener para hacer algo, ¿cierto? Yo si quiero, por ejemplo, ser músico, tengo que ir a una escuela de música y tengo que agarrar el instrumento y practicar mucho. No es que alguien porque me ponga las manos yo voy a aprender a tocar y voy a ser virtuoso en eso. No, eso requiere otro tipo de capacitación. Lo que está hablando es la capacitación espiritual. Y nosotros hablábamos de esto de los dones, ¿no? De fe, de oración. Esas cosas no es que nacen de nosotros, no es que vienen por sí solas. Esas son las capacitaciones que el Espíritu Santo nos da, ¿cierto? De repente de poner la mano sobre algún enfermo y que ese enfermo se sane, de tener, como digo, el don de fe para emprender alguna decisión, alguna empresa, es decir, yo creo que el Señor está conmigo, me va a ayudar, está en esto. Esa fe, esa fuerza no viene de nosotros, viene del Señor. Y el Espíritu Santo es el que produce eso. Produce el querer como el hacer, ¿cierto? Dice la palabra. Punto número 3, dice, marque la respuesta correcta basándose en 1 Corintios 12, 7. Voy a leer primero 1 Corintios, que está ahí al ladito, me parece, de Romanos, si no me equivoco, sí. 1 Corintios 12, 7 dice de la siguiente manera. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es lo que dice, es cortito el versículo. Entonces marquemos acá la respuesta correcta. ¿A quiénes se manifiesta el Espíritu? 1. ¿Solamente a unos pocos individuos espirituales? ¿Sí o no? No. ¿Solamente al pastor y a otros miembros de la iglesia? No. A cada creyente. ¿Cierto? Esa es la respuesta correcta, según lo que dice 1 Corintios 12, 7. A cada creyente se manifiesta el Espíritu Santo. Salud. De acuerdo a esto mismo que acabamos de leer, la otra pregunta dice, ¿por qué se manifiesta el Espíritu Santo a los creyentes? ¿Qué es lo que quiere producir en los creyentes? Tenemos 3 alternativas otra vez. Una, para que el individuo pueda recibir bendición. ¿Sí? No. No. Para que el individuo pueda ganarse la atención de los demás. Tampoco. Para que el cuerpo entero pueda beneficiarse de su obra. Esa es la respuesta. Muy bien, ahí le hacen una marquita. Dice, todos los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo han recibido el don de la presencia del Espíritu Santo. La experiencia de cada creyente con el Espíritu Santo es para el provecho del cuerpo, no para el bien del individuo. Por eso es que nos necesitamos mutuamente.
Sin un cuerpo saludable, una iglesia se quedará sin disfrutar muchas de las bendiciones que Dios provee. El Antiguo Testamento, que es el kindergarten o el jardín de infantes en cuanto a la comprensión de la obra del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para ayudarlos a cumplir una tarea que Dios les daba. Moisés tenía una tarea como administrador, de modo que Dios lo capacitó con su espíritu para administrar. Dios le dio una tarea a cada uno de los jueces. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre el individuo y lo capacitó para que completara la tarea asignada. David fue llamado a ser rey mientras trabajaba pastoreando ovejas. ¿Cómo podía ser rey si nunca había sido? El Espíritu de Dios vino sobre él y lo capacitó para que lo fuera. Ezequiel fue llamado a ser profeta. ¿Cómo podía hacerlo? Las Escrituras no dicen que el Espíritu vino sobre él para que hiciera todo lo que nos dice que vino sobre él para que él hiciera todo lo que Dios le había pedido que haga. El siguiente es el modelo que vemos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios le asigna una tarea a una persona. Segundo, el Espíritu Santo venía sobre tal persona para capacitarle a cumplir la tarea asignada. Y tercero, la prueba de la presencia del Espíritu Santo era que la persona podía completar eficazmente la tarea mediante la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenemos? En primer lugar, Dios le asigna una tarea a una persona, después el Espíritu Santo viene y lo capacita, y después todos nos damos cuenta que esa capacitación, incluso el capacitado, se da cuenta que es el Espíritu Santo porque puede hacer esa tarea y lo hace eficazmente para la obra de Dios, ¿cierto? Los trabajadores del tabernáculo son buenos ejemplos. Dios le dio a Moisés los detalles de cómo construir el tabernáculo en Éxodo 25. Quería que se hiciera exactamente como lo había ordenado. Entonces Dios dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí que yo he puesto con él a Elioab, hijo de, están bien los nombres acá, bien lindos, Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que te he mandado. ¿Cómo podía saber Moisés si el Espíritu estaba sobre aquellos hombres? Solo tenía que observarlos. Si podían cumplir con la tarea que Dios les había dado, Moisés entonces sabría que el Espíritu de Dios estaba con esas personas, ¿no? En todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu de Dios estaba siempre presente para preparar al individuo para desempeñar la tarea que Dios le había asignado. Dios no da un don a un individuo, se da a sí mismo con el don. El Espíritu manifiesta su presencia al preparar a cada individuo para realizar aquello que Dios le asigna. Otra vez volvemos al punto que hablábamos antes, ¿no? O sea, hablábamos en clases anteriores. ¿Cómo es que nos damos cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros? Es cuando Dios nos llama a hacer algo y lo podemos hacer. Y cuando eso es eficaz, vemos que es el Espíritu mismo de Dios, porque Dios no es que Dios no te da una cosa. O sea, eso es lo que quiero llegar. Dios no es que te da una cosa. Dios se da a Él. Pone Él su Espíritu. El Espíritu Santo es Dios mismo, poniéndose en el corazón de cada uno. Entonces, obviamente que uno puede hacer lo que Dios le pida que haga si Dios está en nosotros. El tema es que a veces nosotros estamos buscando una cosa. Que Dios me ayude a hacer esto. Que Dios me capacite para hacer esto, ¿no? Para ser un predicador, para ser alguien que ponga las manos sobre los enfermos. Y Dios dice, yo puedo hacer eso, pero puedo hacer un montón de cosas más contigo. Pero búscame a mí. No busques ese efecto nada más, ese hecho puntual al que quieres llegar, ¿no? Punto número 4. ¿Cuál es el modelo para la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Escríbalo a continuación usando las siguientes indicaciones dadas. Entonces dijimos, tenemos 3 palabras ahí. Tarea en primer lugar, para que nos acordemos. ¿Qué es lo que pasaba primero?
Dios asignaba una tarea. Póngale ahí en la línea entonces. Dios asignaba una tarea. Eso siempre pasaba en el punto número 1. En el punto número 2, el don, dice, ¿no? ¿Qué pasaba con el don? El Espíritu Santo, que es el don, capacitaba a las personas, ¿cierto? A la persona. Y en el tercer punto viene la prueba que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que está trabajando. ¿Cuál era esa prueba? ¿Qué es eso? La persona podía cumplir con esa tarea asignada de forma eficaz, de forma exitosa, como le quieran decir, ¿no? Esa era la prueba que teníamos, que era el Espíritu Santo el que nos estaba guiando. Cuando los miembros de las iglesias empiezan a considerar los dones espirituales, algunas veces se enredan en dificultades porque piensan que Dios otorga algo, como si fuera un ingrediente llamado, entre comillas, administración. No, Él no da algo, se da a sí mismo. El don es una persona. El Espíritu Santo le provee a usted su capacidad administrativa, de manera que su administración empieza a ser la suya, o sea, la de Dios. Lo que observa cuando ve a alguien ejerciendo un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo. Usted ve al Espíritu Santo capacitando a un individuo para realizar la obra de Dios. Vamos entonces agarrando la idea, ¿no? ¿Ves que es diferente cuando hablamos de los dones espirituales? Sí, el don de sanidad, el don de no sé qué. Cuando en realidad si pensamos que el don es el Espíritu Santo mismo actuando de diferente forma a través de nosotros, es diferente, ¿cierto? Y ahí es que, claro, uno puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, todo lo puedo hacer, por supuesto, si el Espíritu Santo está en mí, si Dios está en mí. Ahora, Dios me manda a hacer ciertas cosas y se supone que esas cosas las tengo que hacer bien. Pero no hay límites entonces, porque como es Él el que lo hace, no es específicamente una tarea, ¿no? 5, punto número 5. Lea Juan 14:10, ahora lo vamos a leer, y también Corintios 12:7. ¿Quién lee Juan 14:10? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y 1 Corintios 12:7, ya lo leí yo hace un ratito, pero lo podemos volver a leer. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, otra vez, ¿no? Entonces dice, un don espiritual, acá tenemos dos alternativas, ¿no? Una es, un don espiritual es la manifestación del Espíritu Santo obrando en y a través de la vida de una persona para el provecho de todo el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Sí. Y la otra alternativa, a ver qué dice. Dice, un don espiritual es una capacidad especial que Dios otorga a una persona para que pueda cumplir la obra que Dios le ha asignado a la iglesia. No, ¿cierto? ¿O sí? Claro, la primera dice que el don espiritual es la manifestación del Espíritu Santo, obrando en y a través de la vida de una persona. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿cierto? En Juan 14:10. Incluso en las obras milagrosas de Jesús, era el Padre manifestándose. El Padre moraba en Jesús y obraba a través de Jesús para cumplir sus propósitos.
La primera definición se enfoca en Dios y en lo que Él hace por medio de nosotros. La segunda, eso estamos hablando de lo que acabamos de preguntar, ¿no? ¿Cuál de las dos alternativas? Dice, la primera se enfoca en Dios y en lo que Él hace por medio de nosotros. Y la segunda, que decía que un don espiritual es una capacidad especial que Dios otorga, dice, se enfoca más en lo que yo consigo para hacer algo por Dios y por su iglesia. Después dice el autor, recuerde que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Un don espiritual es una manifestación de Dios obrando por medio de usted. El cuerpo de Cristo, según Corintios 1:12. La primera parte de Corintios 1:12 dije, no, 12. Primera de Corintios 12, sí, perdón. La primera parte de Corintios 12 habla acerca del Espíritu Santo manifestándose de diferentes maneras. Acá dice en Corintios 12, primera de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Acá empieza a hablar Pablo, ¿no?, de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, lo que acabamos de leer varias veces, ¿no? Porque a este es dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, profecías, discernimiento de Espíritu, diversidad de géneros de lengua, otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La primera parte de Corintios entonces nos habla de esto. Dice el punto número 6, lean las siguientes afirmaciones, luego lea 1 Corintios 12, o sea, 11 al 31. Y vea si puede localizar por lo menos un versículo que respalde cada una de las afirmaciones que siguen. Escriba en la línea en blanco el versículo o versículos. O sea, vamos a leer primero lo que dice acá el libro y después yo voy a leer Corintios y vamos a ver si hay alguno de estos versículos que encajan en estas afirmaciones. ¿Está bien? Dice la A, el Espíritu Santo decide a quién asignarle tareas y capacita a cada miembro para realizar la obra de Dios. Eso lo podemos encontrar en qué versículos. Acá yo voy a leer entonces, dice que leamos del 11 al 31. Dice el 11, que fue el último que leí hace un ratito, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el versículo 11. El 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la primera afirmación que teníamos ahí, el Espíritu Santo decide a quién asignarle tareas. ¿En qué versículo lo dije eso? En el 11. Entonces póngale ahí al lado de la rayita de la A, número 11, que ese es el versículo que corresponde, ¿cierto? La otra afirmación, la afirmación B, dice, el cuerpo es una sola unidad compuesta de muchas partes. En el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que esa B sería el 12, ¿no? Pero fíjense lo que dice el 14 también. El 14 dice, además, el cuerpo
no es un solo miembro, sino muchos. Así que ahí en la B capaz que entra el versículo 12 y el 14. Los dos hablan de lo mismo, de que el cuerpo es una sola unidad compuesta de muchas partes, ¿no? Dice la afirmación la afirmación con la letra C. Los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. Yo voy a leer el versículo del 14 en adelante, que dice además, bueno, el 14 ya lo usamos, ¿no? Dice el 15, el versículo 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Y por esto no será del cuerpo? El otro versículo, el 16, dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? El 17 dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, en la letra C dice que los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. Ahí entran esos 3 versículos que leímos, porque los miembros no pueden cuestionar lo que son, ¿cierto? Ni querer excluirse del cuerpo porque no son otra cosa. 15, 16 y 17 entonces serían los versículos para la letra C. ¿Sí? En la letra D, la afirmación que tenemos acá dice, Dios pone a los miembros en el cuerpo donde Él quiere. Vamos a leer el 18 entonces, porque los otros ya los venimos ocupando. El 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Así que sería el versículo 18, ¿cierto? En la letra D. En la letra E dice, el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. Vamos a ver el 19, a ver qué dice. Dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cuál podría ser ahí? Dice la afirmación, el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. El 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, el 19 puede ser. Y el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que puede ser el 19 y 20 perfectamente. ¿Está bien? Perfecto. En la letra F, lo que dice la afirmación es, cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. Ya ocupamos el 20, así que vamos al 21 a ver qué dice. Antes bien, no, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ese sería el versículo, ¿no? Porque cada miembro se necesita uno de otro. El 21, ¿sí? El 21 sería, ¿qué dije, el 20? Perdón, el 22, ¿no? Y el 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y puede ser, pero ahí está hablando más de los miembros débiles, ¿no? Si quiere ponerlo también, no hay ningún problema. Después, en la letra G, dice, el cuerpo debe ser una unidad sin divisiones. Sigamos leyendo entonces desde el 22. A ver cuál queda mejor. El 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
El 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese era el versículo, ¿no? El 25 entonces es el que mejor se ajusta a la letra G. La letra G sería el versículo número 25. Dice la letra H, los miembros del cuerpo deben tener igual preocupación unos por otros. A ver qué dice, ya ocupamos el 25, así que vamos a ver el 26 que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese sería, ¿no? El 26 sería la letra H, entonces. Los miembros del cuerpo deben tener igual preocupación unos por otros. Y la letra I, que ya estamos en la última, los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones asignadas por Dios para bien de todo el cuerpo. Leamos entonces desde el 27 en adelante. Dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. El 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros. El 30 dice, tienen todos don de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. El 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces la pregunta acá era, ¿cuál de estos versículos que leímos se acerca más a esta definición que dice los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones asignadas por Dios para el bien del cuerpo? Del 28 al 30 podríamos decir, ¿no? Todos los versículos perfectamente pueden ahí asignarse a esa letra. ¿Estamos todos ahí? ¿Todos lo hicieron? ¿O le faltó alguna letra? Si le faltó alguna letra, ahora lo corregimos. ¿Cuál? Sí, está ahí también la resolución. Más abajito. Entonces, en resumen, podríamos decir que el Espíritu Santo, Él es el don, ¿cierto? Ese es el regalo, el Espíritu Santo, que Jesús nos prometió cuando Él se fue, que el Espíritu Santo iba a venir y iba a morar en nosotros, ¿cierto? Ese es nuestro regalo. Y después ese Espíritu, que es Dios mismo, que se da a nosotros, se nos regala a nosotros, Él después hace diferentes cosas con nosotros. Puede mandarnos a hacer diferentes cosas y nos capacita para hacer esas cosas. El Espíritu Santo siempre está presente para capacitarme y llevar a cabo una tarea divinamente asignada. Otra cosa que podríamos decir como resumen es que un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo obrando en y por medio de la vida de una persona para el bien común del cuerpo de Cristo. También otro punto que podríamos recalcar como resumen es que el Espíritu decide a quién asignar cuáles tareas y capacita a los miembros para realizar esa tarea. ¿Sí? Eso no es de nosotros, no es que nosotros lo pidamos, no es lo que nosotros deseamos, el Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos manda y el que nos capacita, las dos cosas. Dios pone a los miembros en el cuerpo en donde Él quiere. Otra cosa que podríamos decir que el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. Otra cosa también es que los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. Y finalmente podríamos decir que los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas por Dios para el bien de todo el cuerpo. ¿Qué les parece? Es interesante, ¿no? Es un desafío preocuparnos unos por otros, aceptar y buscar que el Espíritu Santo sea que nos dirija
para saber qué tarea quiere que hagamos, dejarnos nosotros dejarnos capacitar mentalmente y también y corporalmente. Son todos desafíos, ¿no? Amarnos unos a otros, necesitarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. No sé si alguien tiene un comentario, un testimonio, una copucha. Si nadie tiene, oramos.